Hoy que se celebra el Día de la Música, vamos a hablar de música, vamos a hablar de instrumentos y además los vamos a ligar a la historia. Vamos a hablar de un instrumento muy concreto, con mucha historia, y hoy vamos a conocerla de la mano de Bruno Calleja Escalona. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una semana más, pues aquí estamos. Aquí estamos. Oye, vamos a hablar de un instrumento muy concreto que tiene una trayectoria histórica que nos vas a contar. Desvélanoslo. Pues bueno, pues es el Día Mundial de la Música, según dicen por ahí. Así que bueno, pues tenemos música también en la historia y hay música que ha hecho historia. Una de ellas, pues bueno, la que ha salido del órgano barroco, aunque solo queda la caja, porque el instrumento es moderno, ya veremos los diferentes avatares, que se encuentra en la redonda. Una de las piezas pues más destacadas que hay dentro de la concatedral y que atrae a todo aquel que pasa por esa forma, por esa estética tan de ese finales del barroco, principios del rococó. Una caja pues muy espléndida que bueno, pues que prácticamente desde finales del siglo XVII que se colocó ahí, pues ha estado ahí y ahí se conserva y bueno, y ha seguido funcionando pese a haber tenido en su interior pues varios instrumentos. Vamos a detallar entonces cuál ha sido el devenir, la historia del órgano de la concatedral de la Redonda de Logroño. Bueno, a ver, en la actualidad hemos de señalar, como digo, que lo que queda en realidad de aquel original solamente es la caja. Vale. La caja es esa estructura de madera donde se encuentra metido este órgano. ¿Y esa caja de madera, esa estructura, en cuándo la fechamos? Pues hemos de fecharla en 1685, de la mano de un vecino de Viana, Diego Ortiz de Zarate, que fue el autor de esta caja, que bueno, sin embargo, bueno, es uno de los es el elemento más visible, pero sí que es cierto que no es el primer órgano que ha tenido la redonda, y aquí es donde empieza un poco la historia. Hemos de suponer, porque esto no tenemos documentación todavía certera, que en la primigenia iglesia de la Redonda, la original, habría pues algún tipo de órgano e instrumento musical, pero no nos ha quedado documentación, no sabemos nada. El primero que conocemos, pues conocemos en el año 1550 una noticia de que se restaura, se recupera un órgano al que llaman realejo. Y 2 años después se trasladan 2 órganos más procedentes de la iglesia de San Blas, que estaba ubicada donde está ahora el mercado de abastos. Por tanto, en 1550 conocemos la noticia de que se ha restaurado, por tanto, se entiende que ya existía y que se está arreglando, aunque el que comentabas tú es del siglo XVII. Claro, eso es, porque claro, estos órganos pues bueno, están funcionando ahí desde la Edad Media, desde que son colocados, desde el siglo XVI, pero bueno, esto pues va teniendo un devenir. ¿Qué pasa? Que bueno, en el siglo XVII pues ya han dado un poco, digamos, de sí todo lo que ha habido y es necesario encargar un órgano nuevo. Un órgano, estamos hablando de la parte interior del instrumento. ¿A quién se encarga? Pues bueno, pues se encarga en el año 1684 a un artesano que se llamaba Bruno de Gurriezo, que era, bueno, vivía en Munilla, es lo que sabemos. Bueno, pues al parecer este hombre empezó a trabajar en el órgano, pero bueno, por diferentes avatares, este maestro organero se fue sin dejar la obra concluida. Y bueno, al final costó pleitos, costó diferentes avatares, porque bueno, el órgano no era de mucha calidad y bueno, al fin y al cabo pues era lo que era. Y bueno, no sabemos cómo terminó aquello. Sí que sabemos que bueno, que en 1715 se encarga a José Mañero, un vecino de Lerín, también maestro organero, que haga el órgano. ¿Utiliza restos de este anterior? Posiblemente, pero sí que ya coloca un órgano de gran calidad que será el primero que aloje esta caja que hemos dicho data del año 1685. Por tanto, vienen de Lerín, de Navarra, a colocar este órgano, a acabar esa obra inconclusa de aquel tal Bruno que se había marchado dejando completa su labor. Claro, pero bueno, el resultado pues fue una obra pues de muy buena calidad, porque bueno, incluso usándose varias veces al día,
durante todos los días del año resistía pues muy bien al paso del tiempo y a todos esos avatares que podía haber pues dentro de una iglesia. Pues bueno, pues siempre es metal, pues hombre, siempre es sensible a humedad, pues resistía bastante. Bueno, sabemos que es restaurado en algunos momentos, hay diferentes maestros organeros que se encargan de ello, y bueno, pero sabemos también que fue cuna o fue tocado por una importante saga de músicos organistas, como fueron la familia Brocarte. El más importante de ellos fue Antonio Brocarte, cuya obra pues bueno, fue localizada por pues la casualidad de esto en Lisboa. Se encontró su obra y bueno, sí que está constatado que esta familia, tanto Cristóbal Brocarte como el más importante, que es Antonio Brocarte, sí que bueno, tocan y manejan este órgano que hemos comentado. Y bueno, pues se mantendrá en uso pues es que hasta el año 1922. ¿Qué pasa ese año entonces? Pues bueno, pues que ya al fin y al cabo pues el tiempo ha pasado, pues el instrumento se encuentra bastante ya pues en un estado bastante lamentable, ya no se puede restaurar. Doy por hecho que no se utilizaba entonces. Sí, no, ya había sido, se venía utilizando, pero ya había fallos, el instrumento ya pues no daba fallos, pero bueno, ya pues se declara en un momento ya que está inservible y que hay que cambiarlo. ¿Qué pasa? Claro, en 1922 acaba de pasar la Primera Guerra Mundial, la industria europea ya no es la que había antes de la guerra, ya no se fabrican esos elementos para este tipo de instrumentos de esa calidad. Pues bueno, pues se encargó a una casa que haría un órgano, pero bueno, que enseguida empezó a dar síntomas de desgaste. Y bueno, pues se mantuvo colocado hasta el año 1995. En ese año, bueno, ya se inaugura el que tenemos hoy en día, que es un órgano que bueno, que se puede tocar prácticamente cualquier pieza, y fue inaugurado el 7 de mayo en un concierto de Montserrat Torrent. Y bueno, pues un órgano que en realidad se compone de 4 instrumentos, porque tiene un órgano mayor, uno recitativo expresivo, uno positivo y uno de pedal. ¿Podría en estos momentos entonces utilizarse, podría tocarse? Es un órgano que está... De hecho, hay momentos en los que se dan conciertos, se han ofrecido grandes recitales, han venido a tocar piezas muy buenas, incluso bueno, se han compuesto piezas para este órgano, pues bueno, el año pasado, si no recuerdo mal, se estrenó con el tema del 5º centenario. Es una pieza que compuso un amigo mío, que es una de las personas que me ha movido a buscar la historia, que es Jesús Amurrio, un organista que bueno, que también, aunque no lo diga, pues un gran artista, un gran organista que ha tocado y también que conoce, que ha trabajado mucho la historia de este instrumento. Y precisamente estamos inmersos en el Festival de Órganos de La Rioja, luego vamos a hablar de ello en este programa, y en el que se celebra este Día de la Música va a venir a visitarnos la directora general de Cultura, Ana Zabalegui, también va a venir precisamente Chuchi Pérez, el programador de este Festival de Órganos, que en 5 lugares diferentes de nuestra comunidad va a poner en valor este instrumento, y uno de ellos va a ser también, por supuesto, aquí en Logroño, este órgano del que tanto estamos hablando. Sí, que es bueno, en realidad es eso, ¿no? Es una pieza rococó que tampoco tenemos, ¿sabes? Porque la Redonda es un museo, porque en la Redonda pues tenemos pues eso, una caja de un órgano rococó, tenemos un cuadro de Miguel Ángel, tenemos un cuadro de la Escuela Rubens, o sea, es decir, está muy bien contextualizado, porque bueno, pues fue eso, una pieza, es que es una pieza pues muy representativa para La Rioja, y como dices, es que todavía se sigue usando porque bueno, que es los instrumentos son nuevos, sí que bueno, que se utiliza porque, como digo, se pueden tocar cualquier tipo de obras, o sea, tiene una capacidad muy buena, y que esperemos que nos resista muchos años. Sí que es cierto que cuando se colocaron este nuevo órgano, dividido en estos 4, como he dicho antes, hubo que adaptar la caja y bueno, cortar unos trozos que bueno, si vemos en alguna foto antigua se ve que antes estaba separado y ahora está todo unido, que es bueno, un poco el cambio de ese instrumento para adaptarse un poco, porque claro, son cosas que están hechas hace 3 siglos, para un instrumento que estuvo pues, hace 3 siglos, entonces bueno, es un poco
pues los cambios que han ido teniendo, pero bueno, pero que es que en realidad lo tenemos ahí, podemos sentirnos orgullosos, porque bueno, pues hay veces que puedes entrar a la redonda, por ejemplo en Ayaiso, pues incluso que desde la calle se oye, es que aunque estés dentro desde luego, pero es que desde fuera también por esos muros se oye el sonido de este órgano y de este instrumento tan importante. Vamos. Por eso queríamos hablar de él en esta jornada, en este Día de la Música, en este día en el que vamos a hablar también de ese Festival de Órganos de La Rioja. Y antes de que te marches, Bruno, quería preguntarte por esa presentación de tu libro que también tuvo lugar en Madrid, en este caso. Sí, bueno, pues sí, pues estuvimos el día 13, el lunes pasado, si mal no recuerdo, estuvimos pues presentando el libro en el Centro Riojano de Madrid. Bueno, fue una experiencia bonita, porque bueno, yo bueno, había pasado varias veces por ahí, sabía dónde estaba, pero no había entrado nunca a visitar este lugar, que bueno, que es como sus propias gentes dicen, es que es la casa de los riojanos en Madrid. O sea, es un sitio que merece la pena simplemente por el sitio, por la arquitectura que tiene de principios del siglo XX, un lugar precioso y vamos, la gente pues muy buena acogida, muy a gusto todo el mundo y bueno, yo también acabé muy contento, porque fue una experiencia bonita poder estar ahí, poder compartir con la gente de Madrid, gente que no te conoce, porque claro, aquí en Logroño pues más o menos te conoces, pero es que claro, sales a Madrid, que es más difícil, la gente pues no te conoce, pues pero la verdad que la acogida fue buena y quedamos todos pues muy contentos y muy a gusto. Acercar tu libro a Madrid, háblanos un poquito de cómo está yendo su distribución, háblanos un poquito de este libro también. Pues bueno, pues la verdad que vamos contentos, ¿no? Bueno, tuvimos la primera parte que fueron esos primeros 25 artículos y bueno, pues la segunda hemos hecho 40, pues hombre, la verdad que a ver, allí sobre todo en estas zonas, bueno, hubo gente que había de aquí de Logroño, pero había gente pues que no era de aquí y que bueno, pues había cosas que no había conocido, incluso pues que le sorprendían. Y bueno, pues una manera, digamos, pues bueno, tuvo una charla distendida, porque al fin y al cabo, pues bueno, en estos sitios la verdad que pues estás en familia, porque bueno, pues somos más o menos, aunque haya gente que no sea de La Rioja, pero vamos, el sentir es el mismo. Y bueno, pues la verdad que estuvo muy bien y que bueno, que la acogida fue buena, la idea del libro quedó ahí, bueno, incluso quedamos pendientes para hacer la presentación del tercero el día que se haga, así que bueno, pues la verdad antes por aquí, Bruno, sí, antes te espero aquí en Siete Magazine, Hombre, eso sí, eso seguro, a Madrid hay unos cuantos kilómetros. Bueno, pues yo te espero aquí primero para presentarlo en primicia, ese tercer volumen, y te espero también la próxima semana, Bruno. La semana que viene seguimos. Gracias. Y vamos a seguir hablando de historia, en este caso vamos a hacer un viaje al medievo en Briones, porque todo el municipio se sumergía este fin de semana precisamente en esa Edad Media. Las jornadas nacieron por un grupo de amigos que se reunían los jueves por la noche a cenar y dijeron que teníamos mucho patrimonio histórico y que, ¿por qué no mostrarlo? Preparando unas jornadas que abrían en el pueblo y lo mostraran a todo el mundo. Entonces eso fue en 1996. En ese momento era una asociación llamada Briones Esguay la que organizó las jornadas y se puso un poco en marcha, pues con 15 portales y llenando el pueblo de cosas antiguas del siglo XIV. Entonces después, al año siguiente, como se vio que podía tener un poquito de repercusión, pues se creó, la misma gente que inició las jornadas, pues creó la Asociación Cultural Briones Medieval. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, las sucesivas juntas que han ido pasando por la asociación han organizado todos los eventos y todas las cosas y han ido aumentando. La apertura de los portales para enseñar los oficios del siglo XIV y la recreación de la paz de Briones son las bases de este fin de semana tan medieval.
Nuestras jornadas lo que queremos hacer es abrir las antiguas casas y las casas que tenemos en el pueblo para mostrar los antiguos oficios del siglo XIV. Entonces lo que se recrea en Briones es la paz de Briones, que se firmó en marzo de 1379, y entonces en ese momento se determinó que no se iba a vender nada y que iba a ser comercio para intercambio entre la población del municipio y de las tierras de Navarra y de Castilla. Entonces lo que queremos mostrar a la gente es cómo es el modus vivendi del siglo XIV. El fin de semana más medieval de La Rioja comenzaba a las 11 de la mañana del sábado y terminaba a las 11 de la noche del domingo. A las 11 de la mañana recibimos a las autoridades, tanto autonómicas como municipales, y la Junta de la Asociación lo que hace es inaugurar las jornadas con un desfile. Entonces el desfile empieza en la Ermita del Cristo y termina en la plaza. En la plaza se hace la inauguración y se entregan las llaves de los portales, para así desde ese momento abrir los portales a todo el mundo que quiera visitarnos hasta el domingo a las 11 de la noche, que se hace el segundo pase de la obra de Luz y Sonido, que es el Canto del Agua, retablo de la guerra, el tiempo y la paz. Estos días son celebrados por todos los brioneses y brionesas con gran intensidad. Muy intensamente, porque lo que queremos es que todo salga bien, que la gente esté contenta, que nos conozca y que se vayan encantados del pueblo que tenemos y de todas las actuaciones que preparamos para ellos. Desde 0 meses, o sea, desde recién nacidos hasta los mayores de 90 años nos acompañan en lo que haga falta. O sea, o se visten o no se visten, pero si no están cuidando la iglesia, cuidando la ermita o haciendo de todo. Esta fiesta es de gran interés para muchos turistas y ya va camino de convertirse en fiesta de interés turístico internacional. En 2006 se declaró fiesta de interés turístico regional y en 2012 fiesta de interés turístico nacional. Y ahora vamos a intentar que sea de interés turístico internacional con publicaciones en el extranjero, que ya tenemos varias, entonces lo vamos a intentar. Y eso, todas las juntas han ido trabajando, pues ahora somos 13 en la junta, pero en otras juntas pues gente más mayor ha ido pasando por todas sus fases y ahora pues nos ha tocado a nosotros. El turismo es muy variado en estos 2 días, aragoneses, catalanes, madrileños, pero sobre todo vascos. Pues muy bien, hemos venido a pasar el fin de semana y a ver los medievales, es la primera vez que estamos y nos ha encantado el momento. Pues ayer dimos una vuelta, miramos lo que había por las calles, pero hoy acabamos de salir y a ver cómo va el día. Pues el pueblo también es bonito, sí, es diferente. Sí. Se lleva a la época esa de medieval y... Sí. No estamos acostumbrados a esto. El siglo XIV trajo consigo una ola de calor que no se podía aguantar de otra forma que no fuese llenando el estómago y tomando una cerveza fresquita o, como no, un buen vino riojano. No se vende nada, pero lo único que vendemos es comida y bebida, ¿vale? Para que las jornadas puedan seguir y salir adelante para sufragar el coste de que esto supone, ¿vale? Entonces tenemos en el mesón, tenemos bebida y comida, que está en el centro del pueblo, en la plaza, y ahí tenemos chorizo, morcilla, sangrecilla, picadillo y tortilla. Y también en la plaza está una jaima que es de los bocadillos, y hay pinchos y bocadillos. Y luego a la salida o a la entrada, en la ermita del Cristo, está la jaima del bacalao, ¿vale? Y ahí también se pueden refrigerar tomando un vinito, una cervecita y un pincho de bacalao. Son 57 portales, ayer a última hora nos surgió otro portal y tenemos un total de 57. Nos podemos encontrar hilanderas, al cetrero, a los caballeros, el Museo de la Madera, pastelería, herrador, una diversidad de portales donde mostramos los oficios de la época. El oficio del herrero se está perdiendo, pero Rubén no quiere permitirlo.
Aquí solemos hacer piezas para balcones, hacemos marcos de fotos, suelen los niños doblar hierro, ver cómo tienen la temperatura del hierro. Les pongo un hierro frío primero y luego les pongo un hierro caliente para que los niños vean cómo se puede doblar un hierro, y ellos mismos colaboran también viendo un poco el oficio, porque esto se está perdiendo, para ver si alguno... Dentro del portal puedes encontrar pues las piezas que hago yo para los balcones. Hay también alguna herramienta que hago yo para trabajar en la fragua y esas cosas. Tenemos un taladro antiguo, que es como antiguamente se taladraba, que es manual, y hay que darle con la mano para poder hacer un agujero y eso. La pastelería albergaba innumerables dulces, pero la especialidad eran las galletas de las monjitas. Este es el portal de la pastelería y lo que hacemos es recrear un poco las pastas que hacían antes las monjitas, que son estas de aquí, y lo que hacemos es untar la galleta en un poco de mantequilla y leche y por fuera le ponemos coco, y están súper ricas, así que os invitamos a todos a que las probéis. El público que acudió a lo largo de los 2 días no tuvo tiempo para el aburrimiento, porque las actuaciones se sucedían una tras otra. Tenemos actuaciones a lo largo de los 2 días, desde las 11 de la mañana hasta las 11:30 de la noche prácticamente. Hoy, sábado, inauguramos las jornadas, es un desfile inaugural, venimos hasta aquí, hasta la plaza. Se hace un reparto de llaves, de entrega de llaves a cada miembro de los portales. Luego también tenemos lucha de guerreros, esbanderatori, tenemos asalto a la torre, pase de trilla, pase de la baqueta. Tenemos una multitud de cosas. Va todo seguidito, para que no se aburra el visitante. Y culminamos los días con una representación de luz y sonido de la Paz de Briones. Los actores son todos gente del pueblo, y sobre las 11 de la noche, 10:30, 11, en la plaza. Y no dejamos de hablar también de historia, y en este caso de patrimonio arquitectónico, el que tiene nuestra ciudad, el que tiene nuestra comunidad, La Rioja, y del que ha elaborado una lista negra, Rioja Nostra. Vamos a hablar de esos puntos negros, de esos puntos que ponen en riesgo, que están en peligro en cuanto al patrimonio de nuestra comunidad. Lo vamos a hacer con Rioja Nostra, con quien ha elaborado esa lista. Hoy está con nosotros Isaac Martínez. Hola, Isaac. Hola, muy buenas, Silvia. ¿Qué tal? Y David Antón. David, muy buenas tardes, Silvia. Encantado. Bueno, es una larga lista de patrimonio riojano que está en peligro de desaparecer, ¿no? Y que Rioja Nostra ha elaborado, Isaac. Lo comentábamos a cámara cerrada hace un momento, y hemos puesto 30, pero ayer a mí la lista me salía 190, 180, sin meternos en patrimonio pequeño, es decir, en chozos y cosas de estas que se están cayendo, se están perdiendo, y son una parte tan importante de nuestra historia y de nuestro patrimonio agrícola, por ejemplo, como lo puede ser un azadón, que también. Estamos viendo esa lista, ese mapa del patrimonio en peligro de nuestra comunidad que habéis elaborado Rioja Nostra, con algunos de esos puntos que consideréis más importantes, los puntos negros, ¿no? Pueden ser los puntos negros más representativos, los que añadimos ya a la que digamos que se llama Lista Roja de Hispania Nostra, una asociación a nivel nacional que también elabora un inventario con todos los bienes en peligro para La Rioja, con una treintena de ellos, y a la que nosotros de manera particular pues también añadimos una serie de puntos que creemos que precisan ya de una intervención. Si no, en muy breve espacio de tiempo los vamos a ver perder. ¿Qué encontramos en estos 30 puntos negros? Es decir, patrimonio arquitectónico, ¿de qué tipo? ¿Estamos hablando de iglesias? ¿Estamos hablando de castillos? Eso, son distintos tipos de patrimonio civil, religioso, defensivo, de otro tipo de arquitecturas menores. Y bueno, junto a ello, pues ya hablaremos un poquito más tarde, porque también hay parte de otros patrimonios, un patrimonio natural, paisajístico, que podemos ver amenazado, y bueno, pues eso nos centraremos en un poquito más tarde, pero bueno, sobre todo destacar la relevancia de intentar hacer hincapié en toda esta lista que hemos elaborado, que la pusimos hace escasos días en conocimiento de todos,
Pero bueno, que están ahí todos esos bienes y, como digo, pues que es necesario ya actuar sobre ellos. Hoy nos hacemos eco de esta lista de puntos negros que situábamos en el mapa también para que quedara constancia de ellos, Isaac. Es que están por todos lados. Al final nos creemos que muchas veces el patrimonio es Logroño y las cabeceras de comarca, y no, es que el patrimonio son muchas más cosas. De hecho, la gran mayoría del patrimonio casi extinto en muchas ocasiones está fuera de estas cabeceras de comarca, bien sea porque les hacemos menos caso o bien sea porque precisamente al tener menos vigilancia se deterioran de una manera más rápida. Y al final tenemos que tener en cuenta que todas esos despoblados que muchas veces nos comenta Diego o David, esas canciones que se dejan de cantar, esas danzas que se dejan de bailar, son una parte de nuestra historia que va a desaparecer y que no va a volver. Porque la gente que conoce todas esas cosas está falleciendo. Entonces, si esas personas que nos lo pueden transmitir de manera oral ya no lo vamos a tener tampoco ahí, la fuente desaparece. Vamos a ir con algunos de ellos. Vamos a empezar por el primero para ir comentando un poquito de algunos de ellos. ¿Hasta dónde vamos ahora? Pues a ver, estamos ahí en... Bueno, es un tema ya tremendo, el tema de... joder, no me sale ahora. San Prudencio, eso, que es que antes lo hemos hablado de Bruno precisamente, que está también metido con el tema de San Prudencio y se me había ido. Bueno, es que el tema de San Prudencio es una de las cosas, yo creo que más sangrantes. Si tenemos que poner un punto negro enorme, precisamente es San Prudencio, ¿no? Fíjate que además lo tenemos cerca de Logroño, fíjate que tenemos distintas vías para acceder. El otro día, por ejemplo, cuando dimos a conocer la charla, estuvimos hablando también del castillo de Clavijo. Fíjate lo cerquita que está del castillo de Clavijo, qué tándem tan bonito para pasar un día. Y al final se va desapareciendo. Estuve yo creo que en febrero o marzo, cada vez está más deteriorado, cada vez el derrumbe de la puerta principal, que es lo que estamos viendo, es mayor. Al sobre final, todo también eso, por toda historia que atesora. Si claro. Yo mismamente uno de los ejemplos que pongo es, por ejemplo, sería si hubiera mantenido la conservación durante el paso de tantas décadas y de los siglos, pues estaríamos hablando quizás del Covadonga riojano, o sea, un pedazo monasterio que lo tenemos aquí a las puertas del Valle de Jubera, del Leza, y que bueno, pues que sería aprovechable desde distintos puntos de vista. Sobre todo, pues, no solo eso, es que muchas de las poblaciones que están relativamente cerca se van configurando como espacios defensivos para este monasterio. Por ejemplo, Murillo, mi pueblo, si tiene ese nombre, Murillo Riolezas, porque seguramente fue el primer cerco defensivo que hubo para defender este monasterio. La verdad es que cuando has hecho ese símil con Covadonga se encoge el alma de pensar que tenemos patrimonio de ese carácter que teníamos. Ese es el problema, ¿no?, de estos puntos negros, que teníamos en pasado, porque la imagen vista ese arco, la verdad que era llamativo. Vamos a continuar con más de esos puntos negros. ¿Hasta dónde nos vamos ahora, David? Dale. Esto es en la iglesia de Santa María de Cameros, una pequeña, hoy en día, aldea, pedanía de San Román, de la cual, pues bueno, ya solo nos han quedado pequeños restos de todo lo que es el conjunto de la aldea, pero bueno, nos imaginamos ya de cómo tenía que ser todo este pueblo, pues viendo la envergadura que tenía su iglesia. Junto a ello también, pues bueno, también era destacar un frontón bastante bonito en los anexos de la iglesia, que bueno, pues que también pues se nos está viniendo abajo. Y si no me equivoco, también creo que había una tejera en Santa María de Cameros, sí, que bueno, pues como venimos recalcando con otros elementos de nuestro patrimonio, en cuanto la maleza se apodera de ellos, lo dejamos de visualizar. Vamos a continuar con otros de los puntos negros de este patrimonio riojano. Bueno, pues Santa María de Rute, ¿no? Esto también es más que sangrante, ¿no? Porque además ahora han hecho no sabría decir si una microintervención, porque han puesto un panel explicativo y a eso lo llaman intervención, cuando realmente es simplemente un punto de información, ¿no? Realmente Rute cada vez tiene menos piedras. Las piedras que tenemos no están caídas al lado, no, es que están desaparecidas. La gente se va y se lleva un sillar. ¿Para qué leches necesitas un sillar en tu casa? O sea, hoy en día, ¿no? Y por supuesto la viña cada vez va ganando más territorio. Entonces, al final, quieras o no, la naturaleza, aunque en este caso esté antropizada, va a seguir ganando.
y es un fallo. La verdad que es una pena, pero es que todo el conjunto de todos los bienes que tenemos en esta zona del Jubera, desde Ventas Blancas al propio Jubera, subiendo hasta Robres del Castillo, son todo elementos de patrimonio que se están perdiendo. Y bueno, pues como he dicho, pues que son aprovechables desde el punto de vista no solo cultural, histórico, sino también turístico, pues como podría ser mismamente el conjunto de las minas de Jubera. Es que solamente el acceso a las minas, hasta hace relativamente poco se podía hacer con el coche. Ahora mismo es que yo no me meto con el coche. O sea, me fui. La última vez me fui. ¿Y qué vemos? ¿Qué continuamos viendo? La ermita de Serrias, entre Guajantes, que bueno, pues a ver, dentro de lo que es el conjunto de este pequeño pueblecito que hoy en día pertenece a Soto en Cameros, pues bueno, no todo es malo, también hay brotes verdes. Tenemos el empuje de los chavales del pueblo, desde el caso de Trebojantes, que están haciendo todo lo posible por darle un lavado de cara a su pueblo, de levantar en parte todo lo que se estaba viniendo abajo, y bueno, pues también desde Riosa Nuestra yo creo que hay que apremiar la labor que vienen haciendo, y bueno, pues yo creo que también lo que hay que hacerles es darle un empujón desde las administraciones y que puedan, pues, por lo menos mantener lo que ya tienen y no lo pierdan. Y bueno, pues destacar sobre todo lo que es una pasada de las vistas que tenemos, el enclave en el que está situado esta ermita de Trebojantes, de Serrias, con todas las buenas vistas que tenemos al Valle del Leza, y es una pasada, recomendable para el que no lo conozca. Y bueno, pues ahí está. Bueno, vamos repasando algunos de esos puntos negros que van pasando por ahí, que son muchos, es que hay de todo tipo, hay torres fuertes, hay ermitas, hay iglesias. Sí, bueno, ahora mismo pues en imágenes eso es el Castillo de Robles, pero es que, bueno, eso es la Torre de Cellórigo. Hemos visto también la Torre Fuerte de Igea, que precisamente es una de las que menos intervención necesita, que más fácil es de hacer, y que la comunidad autónoma, no me refiero a nosotros, sino al gobierno de la comunidad autónoma, se puede beneficiar, y es, yo creo que una de las grandes olvidadas. Hemos visto también la parte baja del Zócalo del Castillo de Davalillo, me ha parecido que era, ¿no? Que esa ya está arreglada, por lo menos una cosa buena. Me ha parecido ver también Castañeres de las Cuevas, que también estaba por ahí. La iglesia de Torremuña, me ha parecido ver que esa es otra de las cuestiones que deberían arreglarse ya, porque tiene una factura tremenda, y al final es que como perdamos esa, si perdemos esa, vamos, todos los que nos dedicamos al patrimonio, incluyendo gobernantes, nos tendríamos que pirar de esta comunidad, si nos dejamos caer esa, porque es abrumador. Siempre recalcamos la importancia de que este patrimonio está vivo, David, de que hay que cuidarlo, de que hay que mantenerlo, porque si no puede pasar eso, que pues se venga abajo, ¿no? Conservar, ponerlo en alza y divulgar, y sobre todo pues disfrutar de nuestro patrimonio y hacer bandera de ello. Es que es casi tan importante como los 40 años de autonomía. Es que sí, porque aquí hay más de 40 años, en muchos de estos edificios. Sí, hombre, aquí hay siglos de historia en muchos de ellos. Más de 300, más de 400 y casi 800, ¿no? Pero es una cosa que tenemos, que yo creo que un poco innata, muchos riojanos, ¿no? Que a veces nos hacemos de menos nosotros mismos. ¿Qué es eso de llamar a San Millán el Escorial riojano? ¿Cómo que el Escorial riojano? No, perdona, en todo caso, el Escorial debería ser el San Millán madrileño. O sea, San Millán tiene mucha más tradición, mucha más historia, mucha más importancia a nivel histórico que lo tiene el Escorial. Es verdad, el Escorial es un panteón real, de hecho, de los más importantes, el más importante de España. Bueno, que aquí tenemos el segundo, que tenemos a Nájera, o sea, que son muchas cosas. Aquí nació el castellano como lengua escrita, el euskera como lengua escrita. Tenemos dos edificios que eran los grandes productores codicológicos de media Europa. Pero vamos a ver, y lo seguimos llamando el Escorial riojano, nosotros mismos. No, de eso nada, al revés. David. Bueno, pues nada, pues estamos viendo todo tipo de tipología de patrimonio también civil, industrial, pues por ejemplo toda la relevancia que tenía anteriormente, en décadas anteriores, en el siglo anterior, el conjunto de las fábricas de Munilla, que creo que estuvo por aquí nuestro compañero Diego Marraco hablando de alguna de estas fábricas, como la de las zapatillas Mendiola. También tenemos otros tipos de arquitectura, como la ferrería en torno a San Millán, de la que entró en la lista roja no hace mucho tiempo.
Y bueno, pues valle por valle, comarca por comarca, nos encontramos con estos elementos de nuestro patrimonio. Hemos visto hace poquito pues otro conjunto de una iglesia que es la de San Juan de Letrán en Pedroso, en bastante estado de deterioro. Y bueno, pues luego pues también en distintas aldeas, por ejemplo esta iglesia de Turza, que también entró en la lista roja hace un par de años. Y bueno, esa lista roja que hace Hispania Nostra, ¿no? En este caso, que a nivel la nacional se nosotros, fijan en nuestra comunidad para elaborar sus puntos, ¿no? de peligro, y en este caso Rosa Nostra, que ha elaborado esa lista. Oye, ojalá el año que viene estemos hablando de que han salido de esa lista unos cuantos. Hay cosas que están en las imágenes y que ya van saliendo. Los bancos los tenemos ahí ya metidos, ¿no? Tenemos también el castillo de Avalillo dentro de las fotos. Se está actuando en San Francisco de Alfaro también. Exactamente. Sobre todo por una campaña de crowdfunding. Y alguna más había que teníamos ahí en las fotos en las que ya se están haciendo cosas, por lo menos. Se ha actuado sobre el castillo de Arnedillo también. También. Pero son al final cuestiones que lo hablábamos también el otro día, ¿no? En una reunión que teníamos, que el problema está en que por cada una que se arregla, 10 caen. Y no puede ser que dejemos caer 10 hasta unos límites en los que se distingan 4 piedras entre zarzales, digamos, es que aquí había una ermita, ya, pero... Pues desde luego para que no sigamos hablando en pasado, ¿no? Para que hablemos también en presente del patrimonio riojano. Gracias, Isaac, David. Muy Gracias. bien, a vosotros como siempre. Nos vemos la próxima semana para hablar de patrimonio. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Vamos a ir al Ardero para hablar de sus fiestas, no se lo pierdan, y vamos a hablar de órganos en el Día de la Música. Hasta ahora.